Dios los bendiga. Les estaba comentando y compartiendo a la familia en Cristo que ya está aquí en la iglesia, que Papá Dios siempre está con los brazos abiertos, esperándonos en su casa o esperando que usted se conecte allá donde quiera que se encuentre. We greet those watching us online. And I was just sharing how God is waiting for us every Sunday, waiting for us to meet Him here in His house or meet Him online. Y espero que haya venido con un corazón listo para alabar a Dios, I hope we were all with a heart that's ready to worship God, para agradecer a Dios por su inmenso amor. a heart ready to thank God for His immense love. Y vamos a encomendar este culto a nuestro Señor en oración. Let's turn this service over to Him in prayer. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Padre nuestro, santo, santo, santo es tu nombre, y nos unimos a los millones de ángeles que se postran, que se rinden delante de ti 24 horas al día, 365 días al año. Nos unimos a ellos para declarar tu santidad, para reconocer que eres nuestro Dios, para alabar y bendecir tu nombre en esta mañana, para agradecerte por tu Hijo Jesucristo y su obra perfecta allá en la cruz del Calvario. Gracias, mi Dios. Te ofrecemos este culto y sobre todo te ofrecemos nuestras vidas, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Rápidamente a los anuncios. No se vaya sin su bendición. Su bendición son 7 tarjetas que va a bendecir a alguna persona, una tarjeta por día, 7 tarjetas por semana, tarjetas de oración. Número 2, las mujeres se reúnen este miércoles. Va a estar tremendo el estudio bíblico que Dios tiene preparado para ustedes, mujeres. Así que no se falte, invite a alguien, ore por ese alguien y sobre todo asista. Este miércoles vamos a tener una gran bendición. Así que sin más ni más les voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a alabar a nuestro santo, santo, santo Dios. Respira por Cristo. Él es nuestro todo, queridos. Él es su todo. En Él usted tiene victoria. En Él usted es recibido en los cielos. Mi Cristo, que salga una serenata de amor para su Señor y dígale: mi Cristo, mi Señor, gracias por la obra perfecta que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Quiero exaltar las maravillas
Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Levantamos el nombre de Jesús esta mañana. Ese nombre que es sobre todo nombre. Levantamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Tomen asiento. Los jóvenes y los niños se van a sus clases. Gracias, mi hermanita. Los jóvenes y los niños se van a su clase. Los niños, hay preteens que hoy van a ascender de clase, se van a ir con los jóvenes porque ya crecieron. Tenemos donuts y para los niños y para los jóvenes. Quiero que me ayuden porque siempre entre más personas que pensamos y más podemos hacer cosas. Queremos abrir una ventana allá, si ustedes pueden, al fondo, en el salón que tenemos allá, ya tenemos marcado, es una ventana grande. Queremos abrir y quisiéramos poner, no sé, fibra de vidrio, que no sea vidrio, pero algo como de plástico. Hay unos materiales que venden. ¿Para qué? Para habilitar esa clase como una clase cuna, para que las mamás que tienen bebés puedan estar ahí, no perderse el servicio. Vamos a poner un speaker allá adentro, van a poder escuchar y poder ver el servicio juntamente con su bebé, ¿no? So we're asking for ideas. We want to open up a window in the back room. And if any ideas where we can put that's transparent so we can have a cry room for our mothers with young babies and toddlers so they can be part of the service and be with their small children. Ahora, sí tenemos nuestra clase de cuna de allá, pero es mandar a las mamás con sus niños allá y no alaban a Dios, no escuchan la palabra. No queremos eso para We ellos. do have a nursery room, but we don't want them to have to step out of the service. We wanted them to continue to be part of our service. Amén. Bendito sea el Señor. Si usted tiene alguna idea de dónde comprar ese material, cómo hacer ese marco, avíseme por favor. Hemos estado ahorrando un dinero justamente para hacer eso y para poder bendecir a las mamás que tienen niños chiquitos. Bendito sea el Señor. Amados, lo que Dios nos va a enseñar esta mañana es de vital importancia para el cristiano. Today's lesson is of vital importance for every Christian. Y uno de los pasajes principales que vamos a tocar es Números capítulo 6. One of the main passages is from Numbers chapter 6. No busque, escuche, si quiere los apuntes, anótese, puede revisarlos en su casa. La palabra de Dios dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón era como el pastor, era el sacerdote, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. And God said to Moses, tell Aaron, who was the priest or the pastor of that time, to bless the people of Israel with this special blessing. Entonces el pastor se levantaba, que el pastor Aarón, y bendecía al pueblo, bendecía a la iglesia de Dios, por decirlo así. So the pastor, who was Aaron at that time, would stand and bless the people. Y esta es una bendición muy hermosa. And it's a special blessing. Pero mientras lee, quiero que sepa que hay una bendición mucho mayor que esta. But as you hear it and read it, I want you to know there's a greater blessing. Y la pregunta va a ser, ¿usted se quiere quedar con esta bendición y vivir en esta bendición de número 6? ¿O quiere vivir en esa bendición más grande que existe? Now the question is, do you want to remain and receive this blessing from Numbers or receive the greater blessing? Y la bendición decía así: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón, el pastor, y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Entonces ellos tenían que esperar que el pastor orara por la iglesia, por decirlo así, por el pueblo de Dios, y Dios, al escuchar esa oración, les bendecía. The people had to wait for the pastor, for the priest to pray this blessing over them, and that's when God would bless them. Ahora, es una hermosa promesa de Dios, de Dios para su pueblo Israel. It's a wonderful promise from God for his people. Y amados,
Todo el mundo buscaba eso, ganar el favor de Dios, And that's what everyone was seeking, seeking God's favor in their life. recibir la bendición de Dios, ganar el favor de Dios, ser aceptado por Dios, recibir esa paz celestial. They wanted to be accepted by God, to receive this celestial peace. Buscaban que Dios les sonriera. They were seeking God, the Lord, to smile upon them. Y si miramos atentamente toda la historia del pueblo de Dios, veremos exactamente eso. And if we see the story of Israel, we see that. En todo el Antiguo Testamento, la meta, ojo, la meta, por decirlo así, era ser aceptados por Dios. Entonces ellos hacían y deshacían y no hacían. ¿Para qué? Para que Dios les sonriera, para que Dios les aceptara. Esa era la meta en el Antiguo Testamento. The entire Old Testament, they were doing everything they could possibly do for God to accept them. Y para ser aceptados por Dios, tenían que hacer una infinidad de cosas, amados hermanos. To be accepted by God, they had to do a lot of things. Y también tenían que dejar de hacer otra infinidad de cosas. ¿Para qué? Para que sus ofrendas, para que sus sacrificios, para ser aceptados por Dios. Y al ser aceptados por el Creador, el Dios, procedía a bendecirlos. And they also had to stop doing many things so that their offerings could be accepted by God, and then they could receive blessing. Si sus ofrendas no eran gratas delante de Dios, Dios no los bendecía. If their offerings weren't accepted by God, they weren't blessed. Era un tira y afloje esta situación, hermanos. Porque si el pueblo de Dios se portaba mal, si el pueblo de Dios no traía buenas ofrendas, si el pueblo de Dios no oraba, si el pueblo de Dios no iba a la iglesia, si el pueblo de Dios no leía las escrituras, si el pueblo de Dios no buscaba de Dios, pues simplemente Dios no los bendecía. Así de simple, no había excusas. Es que me dolía mi dedito, es que me fui a la playa, no, Dios no los bendecía. It was a push and pull, because if they didn't follow God, they didn't seek God, they didn't pray, they didn't go to church, they did not receive God's blessing. Y la pregunta es, ¿usted quisiera vivir en esas condiciones? My question is, would you want to live under those conditions? El pueblo entero vivía bajo la ley. Israel lived under the law. Esa era la ley de Dios y así debía vivir. It was God's law, and that's the way things were. Ahora, ¿sabe cuál es la peor tragedia de los cristianos en su gran mayoría el día de hoy? You know what the worst tragedy for most Christians today is? En todo el mundo, Worldwide, insistir en vivir bajo la ley. that we continue to want to live under the law. Tratar de seguir buscando la bendición de Dios. Trying to seek out God's blessing. Tratar de hacer cosas para ser aceptados por Dios y así, solo así, ser bendecidos y así tener paz y así que Dios me cuide y así que Dios me proteja y así que Dios cuide a mis hijos. Trying to do things to seek out God's blessing, to have God give us peace, to bless our children. Y lamentablemente esto solo se enseña en el 2% de las iglesias en el mundo entero. And sadly, only 2% of churches worldwide teach this. Por eso usted necesita prestar mucha atención a esta enseñanza simple, pero que cambia el lugar donde espiritualmente vivimos. Espiritualmente vivimos bajo la ley o donde vivimos en Cristo. And we need to pay close attention to our lesson today, because it'll change where we live spiritually. ¿Sabes qué es vivir bajo la ley, cristiano? You know what it means to live under the law? Vivimos en la ley y bajo la ley cuando buscamos las bendiciones de Dios. Under the law, we're seeking out God's blessing. Vivimos en Cristo vivimos en Cristo cuando somos bendecidos por Él y en Él. Now, when we live in Christ, we're blessed by Him and for Him. ¿Dónde estás?, preguntó Dios
God asked Adam, where are you? Donde Dios te pregunta una vez más, iglesia. No se oye. No se oye. ¿Dónde estás? Preguntó Dios a Adán. Te pregunta una vez más, iglesia, ¿dónde estás tú? God asked Adam, where are you? And today God is asking you, his church, where are you? ¿Dónde espiritualmente estás? Where are you spiritually? Esa es la gran interrogante. Salvos por gracia, es decir, no hice nada para que Dios me regalara la salvación. We're saved. Por gracia, pero queremos vivir bajo la ley. We've been saved by grace, meaning we didn't do anything to receive it, but we want to continue living under the law. ¿Estamos viviendo en Cristo o estamos viviendo en la ley y bajo la ley? Are we living in Christ or are we living under the law, in the law? Esto es de vital importancia, amados hermanos. Por eso, no es nomás asistir a una iglesia, So vital importance. That's why it's more than just coming to church. es asistir a una iglesia que te enseñe la sana doctrina. It's coming to a church that teaches you sound doctrine. ¿Me estás escuchando? No es nomás asistir, oh, allá es lo mismo, es más, la alabanza es mejor allá o esto es mejor. No, querido. No es nomás asistir. Es estar en una iglesia donde se te predica la sana doctrina. Cómo tienes que vivir en Cristo. So it's important to attend a church that teaches you how you should live in Christ. ¿Dónde estás viviendo, cristiano? Where are you living today? ¿Buscando las bendiciones de Dios? Are you seeking out God's blessings? ¿Haciendo cosas para que así Dios te bendiga? Doing things so God will bless you? Incluso tomando pasajes del Antiguo Testamento, de la ley. El Antiguo Testamento representa la ley. El Nuevo Testamento representa la vida en Cristo, la gracia. La era de la ley, la era de la gracia. La era de la ley, el Antiguo Testamento, la era del Nuevo Testamento, la era de Cristo. Are we taking passages from the Old Testament, which were under the law, instead of living by grace in the New Testament? Y de repente nos encontramos con una iglesia hoy en día que se predica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al mismo tiempo. And we find churches that are teaching the Old and the New mixed up together. Tomando pasajes del Antiguo Testamento de la ley para apoyarte en ellos, incluso enseñar. Hay pastores y profesores de Biblia que andan enseñando así. Por eso es la pregunta, ¿dónde estás viviendo tu vida espiritual cristiana? So we're asking, where are you living your spiritual life today? Adán, ¿dónde estás? Le preguntó Dios. God asked Adam, where are you? La misma pregunta te hace Dios el día de hoy, cristiano. ¿Dónde estás viviendo tu cristianismo? And God is asking today, where are you living out your Christianity? Para nuestro pesar, por falta de enseñanza cristocéntrica, bíblica, sólida, una gran mayoría de iglesias en todo el mundo están viviendo un cristianismo híbrido, por decirlo así. And sadly, because of the lack of sound doctrine, many Christians are living a hybrid Christianity. Y no nomás es que sea el Antiguo y Nuevo Testamento. No, It's no, no, not es, no just about solamente es taking eso. from Old and New Testament. Es vivir bajo la ley o vivir bajo Cristo y su santa y perfecta obra. Esto es enorme, queridos. Esto es gigante la diferencia. Es abismal la diferencia. It's about living under the law or living under Christ and Christ- His perfect work. Cristiano, ¿vives a los pies de los 10 mandamientos y de todas sus leyes? ¿O vives a los pies de Jesús allá en la cruz? You're living at the feet of the 10 Commandments and all the laws, or are you living at the feet of Jesus on the cross? Veamos rápidamente cómo era y es vivir bajo la ley. Y de allí, usted escoja. We're gonna Cristiano, escoge dónde vivir. read quickly about what it was like to live under the law, and we'll choose what's best.
En todo el Antiguo Testamento tenías que hacer, repito, hacer o dejar de hacer cosas para que Dios te bendiga. Remember, in the Old Testament, you had to do and not do things so that God would bless you. Incluso el título del libro de Deuteronomios dice bendiciones de la obediencia. In Deuteronomy, there's a subheading that says, the blessings from obedience. Y dice la palabra de Dios así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos, no solamente unos, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La promesa de Dios estaba condicionada, querida. God's blessing was conditional. Condicionada a que te portes bien, You had to follow a and que des behave. ofrendas, You had to give your offering. a que des diezmos, You had to give your tithes. a que asistas a la iglesia, llueva, truene. Tenías que hacer cosas to para be Dios, in para ser church. bendecido por Él. To be blessed by Him. Y en Deuteronomio 28 usted encuentra, leeríamos, pero es mucho, And todas las bendiciones que Dios te da sobre tus negocios, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre absolutamente todo, si oyeres la voz de Dios y si hicieres una cosa y si hicieres la otra y guardares todos los mandamientos de Dios. in Deuteronomy 28, which we won't read because there's a long list, you see all the things God will do, but also the long list of what they had to do to receive Y that es lo que blessing. escuchas en las radios aquí en el valle. And that's what we hear. Radio stations here in the valley. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 que Dios te bendecirá. Y dice, bendecirá la tierra y derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán de ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo eso te dice, pero no leen esta parte. Estos falsos profetas de todas estas radios aquí en el valle e iglesias también, ya no leen esa parte que dice ahí mismo, si obedecieres, todo eso te va a hacer Dios. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y no te apartes de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra. O sea, amados, todo va a ser Dios para ti. Lee todas esas bendiciones, es larguísimo. Todo lo que Dios va a hacer para ti. Dice, si cumples los mandamientos, si no te apartas ni a izquierda ni a derecha. La pregunta es, ¿quieres vivir bajo la ley? Confiando en lo que tú puedes hacer para Dios. Do you want to live under the law, trusting in what you can do for God? No vas a fallar, porque si fallas, no vas a tener nada de Dios, Because in querido. Deuteronomy says you have to follow every law exactly. Can we do that? En pocas palabras, si eres fiel, si lees todos los días la Biblia, si no faltas nunca a la iglesia, si cumples todos los mandamientos de Dios, serás grandemente bendecido. So based on Deuteronomy, if you read your Bible every day and never miss out on church and follow every single law, then you'll be greatly blessed. Pregunta, ¿quieres vivir en ese mundo? Question is, do we want to live that way? Donde las bendiciones dependen de ti, de lo que hagas o de lo que no hagas. Where being blessed depends on what we do or don't do? ¿O quieres vivir bajo el universo de Cristo, Or do you want to live under Christ's universe, bajo el mundo de Cristo, Christ's world, al amparo de su misericordia? in the shelter of His mercy? ¿O quieres vivir a los pies de Cristo, donde Él lo hizo todo y tú no haces nada? Or at Christ's feet where He's done it all and we don't have to do ¿O quieres anything? vivir en el universo de Cristo, donde eres bendecido? Escucha bien, gracias a lo que Él hizo, no a lo que tú haces.
We live where we are blessed based on what He's done and not anything that we can do. Donde Él es fiel aunque tú no lo seas. For He's faithful even though we're not. Donde Él te bendice aunque tú no lo merezcas. He blesses us even though we don't deserve it. Porque aunque nosotros somos infieles, dice la palabra santa, Cristo, mi Cristo, permanece fiel. And the Word of God says, even though we are unfaithful, He remains faithful. ¿Dónde quieres vivir, cristiano? ¿Dónde estás? Te pregunta Dios esta mañana. Where do you want to live? Where are you right now? Pensando que voy a la iglesia y así Dios me va a bendecir. Ya he ido a la iglesia. I've gone to church and now God's going to bless me. No has orado. ¿Sabes qué? Ni siquiera oras, te va a ir mal. Por eso te va mal, porque no vas a la iglesia. Well, things aren't going well for you because you don't go to church or you haven't been praying. Eso es vivir bajo la ley. Que la bendición de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios y todo de Dios depende de tus acciones, no depende de Dios. ¿Quieres vivir en el universo de Cristo? Las bendiciones, su protección, su cuidado, su prosperidad, todo está basado en Él, en lo que Él hizo, no en lo que tú haces. It's living under the law where your actions are what cause your blessing, not under Christ. ¿Dónde quieres vivir? ¿A los pies de los 10 mandamientos y todas sus leyes? So do you want to be at the feet of the 10 commandments and all the laws? Bajo la ley, la bendición de Dios estaba condicionada a tu comportamiento. Under the law, God's blessing was conditional on your behavior. Cuanto más sabes cómo es el vivir bajo la ley, más aprecias, más amas, más adoras a Cristo, más dices, mi Cristo, mi Rey. Sale del corazón porque en Él eres bendecido, en Él eres protegido, en Él lo hizo todo para ti. The more we see what it was like to live under the law, the more we can appreciate and worship Christ for what He's done for us. A los pies de los 10 mandamientos y sus leyes, la bendición de Dios, repito, estaba condicionada a tu comportamiento. Under the law, God's blessing was conditional upon our behavior. A los pies de Cristo, la bendición de Dios está basada en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Foot of Christ, God's blessing is based on what Jesus did on the cross for you. Es más, queridos, en la ley, en el Antiguo Testamento no solo tenías que hacer algo para ser bendecido, In the Old Testament, not only did you have to do something to be blessed, sino que por portarte mal, presta atención, otra cosa que no se predica, y a veces algunos de ustedes van corriendo a alguna conferencia a esas iglesias donde no se predica la sana doctrina. No predican esto. Que por portarte mal te llegaban las maldiciones. then we have the other side. What the false prophets don't preach is that if you don't do certain things, you'll be cursed. Y está en el mismo capítulo. In the same chapter of Deuteronomy where we read all the blessings. Todos esos falsos pastores y en estas radios famosas que yo no escucho, aunque toque muy buenas cancioncitas, ese mismo capítulo que habla de las bendiciones y que no se cansan de leer ellos, en ese mismo capítulo, apenas terminando las bendiciones por la obediencia, inmediatamente vienen las maldiciones por la desobediencia. Eso no predican aquí. And those same false prophets who preach and preach about the blessings for obedience don't keep reading in the same chapter where it says curses for disobedience. Eso es en la ley. En Cristo te portas mal y eres recibido a misericordia. And that's under the law. But in Christ, we do something wrong and God receives us in His mercy. Eres perdonado. We're forgiven. En Cristo recibes lo que no mereces. We receive what we don't deserve. Cristiano, Dios te sigue bendiciendo, hagas lo que hagas, ¿por quién?
por Cristo. God will continue to bless us no matter what we do through Christ. No porque le hagas el tonto a Dios. Not because you're fooling God. No das tus diezmos y ofrendas, porque muchas familias aquí que no dan sus diezmos. Pero Dios los sigue bendiciendo. ¿Por qué? No por sus obras. No porque no dan. Les dice, te quito el trabajo, no te va a alcanzar. No, los sigue bendiciendo por Cristo. And even though you don't give your tithes and offerings, God doesn't say, I'm going to take away your blessing. He continues to bless us through Christ. ¿Sabes por qué no recibes ninguna maldición de parte de Dios? Porque Jesucristo recibió todas las maldiciones en la cruz por ti. We don't receive any curse because Christ already received every curse for us on the Él cross. fue declarado maldito para que a ti te digan bendito. He was declared cursed so we could be called blessed. Ahora, mire atentamente en el mismo capítulo 28 del Deuteronomio cómo era la ley. Y dice el subtítulo, maldiciones de la desobediencia. Primero, bendiciones de la obediencia, y dices, qué lindo, qué hermoso, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer el otro. Pero hay maldiciones de la desobediencia, y eso no se ha escuchado en ninguna radio. Yo vivo ya casi 25 años aquí, y todas esos falsos maestros que solamente les gusta endulzar los oídos de la gente, solamente leen parte, no leen la segunda parte. Bendiciones de la obediencia, pero ahí mismo dice maldiciones por la desobediencia. Si buscas ser bendecido por Dios por tu obediencia, también tienes que aferrarte a ser maldecido por Dios por la desobediencia. Yo no quiero vivir en ese mundo. If you seek God's blessing because of your obedience, you have to also understand that you will be cursed for your disobedience. And I don't want to live under that. Yo quiero vivir en el mundo de Cristo. I want to live under Christ's world. Dice la palabra, maldiciones de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, no te escaparás. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. ¿Quieres vivir bajo esa maldición? You want to live under those curses for ¿Quieres vivir not obeying all the commands? bajo la ley cuando dice, Señor, voy a hacer esto, pero bendíceme aquí? Señor, cuando estás con ese corazón, cuando pasas a Cristo, pisoteas la obra de Cristo y quieres que Dios te bendiga por lo que tú haces o dejas de hacer. It's when you step over what Christ has done and you're trying to get blessing for what you do. Y así como de largo son las bendiciones, va a leer en su casa Deuteronomio 28, así de largas son las maldiciones. Maldito el fruto de tu vientre. ¿Quieres vivir así? El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Todo lo que haces, Dios lo va a maldecir. And the list of curses is just as long as the blessings. Everything you do will be destroyed and cursed. Son versículos y versículos y versículos, queridos. Larguísimo, puras maldiciones. And it's a long list. Over 50 verses of curses. Dios te va a maldecir, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. God will curse you if you don't follow every law that is written Si no in this temes book. al nombre glorioso y temible. If you don't fear the name that is powerful and Es to be más, feared. querido, vivir bajo la ley la consecuencia de tu pecado bajo la ley
se transmitía a tus hijos de tu pecado, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, hasta la segunda, tercera y cuarta de generación. Tu pecado los alcanzaba. And what's more, under the law, the consequences of your sin, those curses were passed on to your children, your grandchildren, great-grandchildren, until the fourth Así de generation. horroroso es el pecado y su castigo, querido. That's how horrible sin O and sea, its punishment el pecar is. contra Dios, queridos, no es nomás, ay, pequé. Sinning against God is nothing to be taken Es lightly. horroroso, cruel y todo lo que puedas llamar el castigo del pecado. Tu pecado lo alcanzaban tus nietos, querido. Your sin, Por tu pecado sufrían tus nietos. your grandchildren would suffer the consequences of your sin. ¿Qué hacen en muchas iglesias? What do they do in many churches? Viene un pastor, un apóstol, un profeta, y como tú no sabes la Biblia, Pastor, apostle, prophet comes, and since you don't read and él know viene your y Bible, dice, pasen al altar, voy a orar para romper maldiciones generacionales. and they say, we're going to pray and cut these generational curses. Y empieza a orar And they pray. y a cancelar toda maldición generacional para que no pasen a tus hijos. They cancel those curses so they're not passed on to your El children. simple hecho de orar así, ese pastor, profeta, o como se llame, está pisoteando la sangre de Cristo. Simply by praying like that, they're doing away with what the blood of Christ that was shed on the cross. Queridos, en Cristo, sepas, cada uno muere por su propio pecado. In Christ, everyone dies for their own sin. Esa maldición generacional que tu pecado alcanzaba hasta la cuarta generación, Cristo la llevó y la rompió allá en la cruz del Calvario. Christ canceled that generational curse. El que cancela cualquier maldición de tus antepasados es Cristo, no una oración pastoral The only one who can cancel that is Christ, not a pastor's o de prayer algún profeta rompe maldiciones. or a prophet that cancels curses. ¿Quieres romper alguna maldición? Ve a una cruz y muere limpio, santo y sin mancha para lograrlo. Porque una oracióncita no rompe esa maldición, querido. You're going to cancel that curse. You need to go to the cross and die holy, clean, and without blemish. De verdad, quieres vivir libre de maldiciones. You want to live free of any curse. Vive en Cristo. You need to live in Christ. Porque Cristo las rompió todas. He's already canceled every curse. Cristo canceló todas las maldiciones allá en la cruz por ti. He's canceled every Entonces, curse cuando for un you. falso profeta o apóstol rompe maldiciones, está pisoteando la sangre de Cristo y tú con él. And if you have a person that's praying under that pretense, he's doing away with what Christ has done on the cross. Nomás, ya no me gustó esta iglesia, me voy a ir a otra. No es eso. Vete a otra y que sigas alimentándote de lo que quieres oír. Go to another church and just hear what you want to hear. ¿Quieres vivir libre de maldiciones? Vive en Cristo. To live free of curses, you need to live in Jesús Christ. obedeció de principio a fin para que las maldiciones de la desobediencia tuya y mía no te alcanzaran o no reposaran sobre ti y no fueran hasta tus hijos. Jesus obeyed from beginning to end so that we would not have to receive Por any eso curse. cuando tú vas a Cristo y entregas tu vida a Cristo, esas maldiciones son rotas. That's right. Tú liberas de maldiciones a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Eres liberado y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Libre de esas maldiciones. Haces libre a tus familiares, querido. Si vives en Cristo, no bajo la ley. When we come to Christ, we are free. We know the truth, and it shall set us free. ¿Andas buscando bendiciones? Are you seeking out blessing? Eso lo hacían en el Antiguo Testamento.
It's what they did in the Old ¿Y Testament. cómo buscaban? Tratando de portarse bien. Hay que llevar este corderito, hay que llevar esta palomita, hay que llevar esto para que Dios se contente, te sonría y te bendiga. We have to take this offering or that offering so God can be accepted and be happy and bless us. Cristiano, ¿todavía andas buscando Are you bendiciones still seeking out God's blessing para que Dios te sonría? so that God will smile upon you? Noticia, queridos, noticia de último momento. Ya hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Breaking news, we've already been blessed in Christ with every spiritual blessing. Pero los cristianos todavía siguen buscando bendiciones y tratando de portarse bien para que Dios los bendiga al estilo del Antiguo Testamento. But Christians keep living their lives seeking out blessing, trying to live like the Old Testament. Sepas que Dios no te puede bendecir más de lo que ya te bendijo en Cristo. God can't bless you any more than what He's already blessed you in Christ. La oración del pastor Aarón en número 6 era que Dios pueda aceptarte a ti y sus ofrendas. The pastoral blessing that Aaron gave was so that God could accept you and your offerings Eso era en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Y él decía, ay Señor, ojalá que les aceptes, que aceptes la ofrenda de Conchita. Lord, I Ojalá want que le aceptes accept their a offering. Lupita. Ojalá, Señor, esa es mi oración. Que el pueblo sea aceptado, ese es el ruego. Que Dios, que los acepte, Señor. That God would accept them. Ya no tienes que orar así. But we no longer have to pray like ¿Sabes that. por qué? Porque en Cristo eres acepto ante el amado. Because in Christ we've already been accepted before Porque God. Dios no ve tu ofrenda que traes. Dios ve a la ofrenda perfecta que es Cristo. Because God's not seeing Que llevas our en tu offering. corazón. He's seeing the perfect offering, who is Christ. Jehová te bendiga, dice la bendición sacerdotal de número 6. Queridos, Jehová te bendiga. Eso era para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido bendecidos en Cristo, querido. No busques más bendiciones, que ya eres bendecido en Cristo. Number 6, it says, may the Lord bless you. But the truth is we've already been blessed in Christ. Vivir en Cristo es vivir a los pies de Cristo y su maravillosa obra en la cruz. To live in Christ and His wonderful work on the cross. Descansar en Él es la cosa. Descansar en Cristo, digo, yo he sido bendecido. Rest in Him, that we've been blessed. No voy a estar afanado de que Dios me aceptará o no, me bendecirá o no. Tengo que ir a la iglesia para que me bendiga o no. Tengo que orar para que me bendiga o no. Tengo que leer la Biblia para que me bendiga o no. Para ser un buen cristiano tengo que leer la Biblia. Ya no tengo que hacer nada de eso. We can rest and not worry about what things we need to do to receive God's blessing or Tengo not. que descansar en Él porque Él lo hizo todo para mí. We rest in Him because He's done it all for me. E inmerecidamente, sí, inmerecidamente, Dios, gracias a Cristo, me bendice. And undeservingly, God blesses me through Por Christ. eso lo amamos con locura a nuestro Dios. Why we love our God. Descansar en Él Rest in Him. o vivir fatigado por nuestras obras tratando de agradar a Dios, tratando de que Dios nos acepte y que seamos bendecidos. Or you can live your life tirelessly trying to please God and trying to seek out His blessing and acceptance. Dice la bendición sacerdotal: Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que ponga en ti su paz. Que hace sobre ti su rostro. Que te mire y que sonríe. May the Lord show you His favor and give you His peace as the priestly blessing. Y suena bonito. It Y sounds es hermosa, nice. no está mal. Pero era para antes de Cristo. But that was before Christ. Había que rogar para que Dios te sonriera. You had to pray Había que that God portarse would bien find para que Dios favor te in us. bendijera. You had to behave so He could bless you. Ahora en Cristo, But in Christ, todo lo que recibimos es gracias a Él. everything we receive is thanks to ¿Qué Him. tienes que hacer?
Descansar en Él. What do? Rest in Him. Y esta bendición, como suena tan bonito y es tan linda, hasta hemos cantado. And En we- inglés y en español es un boom en todo el mundo. Julio, ¿estás escuchando? Vámonos. En inglés y español es un boom, queridos. This has Y been- es hermosa, no está mal. Pero eso es para la ley, para el Antiguo Testamento. Pero todavía seguimos cantando aquí en las iglesias. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quieren vivir bajo esta promesa? Yo les pregunto, iglesia, tierra prometida, ¿quieren vivir bajo la ley y sus mandamientos o quieren vivir bajo Cristo? Hoy usted decida. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y te dé paz. Está bien, todo está bien. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Ya Dios está, te Julio. mire. Hermosa oración sacerdotal. It's a beautiful prayer. Y así hay un montón de promesas hermosas en el Antiguo Testamento que dependían de lo que ellos hicieran o dejaran de hacer. And there are many promises in the Old Testament that depended on what you did or didn't do. ¿Sabes cuál es la bendición para los cristianos? Do you know what our blessing is as Christians? Cristo. Christ. Estamos completos en Él. We're complete in Him. Estamos justificados en Él. We're justified in Him. Estamos santificados en Él. We're sanctified in Dice Him. que Dios te acepte, se agrade de ti. Somos aceptos por Dios en Él. May God find favor in you. En, God en accepts esa us through promesa, Christ. Dios rechazaba a aquellos que quedaban cortos. En Cristo, Dios no rechaza a nadie. In Christ, God doesn't reject anybody. Dios nunca te va a rechazar. Eso es en la gracia. En ese mundo quiero vivir. That's the world I want to live in. Des diezmos, des ofrendas. Des o no des. Dios no te va a decir, no va a mandar ángeles y decir, hey, ya no le des trabajo. Que Dios no trajo sus diezmos y ofrendas. Whether- Eso no es cierto. You give your offerings or not, God's not going to punish you for not giving to Him. En el Antiguo Testamento, en esa oración tan hermosa, In that beautiful priestly blessing, Dios te podía rechazar. God could reject you if you didn't Dios follow. no te podía sonreír. God would not smile upon you. En Cristo, Dios siempre te va a sonreír. But in Christ, God will always smile. Aunque no lo merezcas, aunque te portes bien, ¿por qué te va a sonreír? Por Cristo. Even if we don't do what's right, God will smile upon us because of what Christ has La done. única manera en que Dios te mire con alegría, la única manera, por eso es importante, lee el Facebook. He puesto como 10 a 15 quotes de toda la predicación, que saqué de la predicación y puse, que son poderosas enseñanzas para tu diario vivir. That's why it's important to read the quotes I've posted on Facebook and WhatsApp because they're powerful messages for our lives. La única manera en que Dios te mire con alegría, y no me refiero a la hermana, es que vea en tu corazón ¿a quién? A Cristo. The only way God can look at us with joy is seeing Christ in our heart. No hay otra manera. No other way. O sea, tú y yo siempre vamos a quedar cortos delante de Dios. We'll always fall short before God. ¿Por qué crees que vino Cristo? Porque toda la humanidad, todo el pueblo de Israel siempre quedó corto delante de Dios. Why do you think Christ had to come? Because all humanity was always falling short before God. Anote, hermanita Norma, en Cristo nunca quedarás corto delante de Dios.
In Christ, you'll never fall short before God. Y eso te da ¿qué? Descanso, ¿verdad? That gives us rest. Porque lo que te falta, eso también, mi hermanita, porque lo que te falta lo llena Cristo. Because anything that we're lacking, Christ fulfills. Ahora, vamos a desechar esa oración del sacerdotal que en todo el mundo se canta y también se lee en muchas iglesias. Se comienza el culto con esa oración sacerdotal. Vamos a desechar. No. Are we going to do away with that priestly blessing, which is used also in many churches? Vamos a desechar todo el Antiguo Testamento. Are we going to No. throw away the entire Old Testament? No. El conocer esta oración sacerdotal y todo el Antiguo Testamento nos debe llevar a ensalzar, a glorificar, a engrandecer más y más y más la obra de Cristo. The more we know about this blessing and the Old Testament, the more and more we are rejoicing in what Christ Nos has debe done. llevar a decir gracias, Señor Jesús. Take us to say, thank you, Jesus. Jesús obedeció de principio a fin. ¿Para qué? Para que las maldiciones de la desobediencia tuya no te alcanzaran o reposaran sobre ti. Jesus obeyed from beginning to end so that our actions would not result in a curse. Por eso, amados, debemos tomar con la mayor seriedad posible y responsabilidad posibles el estudio y la enseñanza. Cuando digo enseñanza, hablo a ti, pastor, que me estás escuchando, a ti, profesor de escuela dominical, que me estás escuchando. No es tomar un pasaje de la Biblia y hablar lo bonito de ese pasaje. Cuando dice, y te da paz, ¿verdad? Y te dé paz. ¿Sabes qué dice? Eso dice la ley. ¿Sabes qué dice la gracia del Nuevo Testamento? ¿Sabes qué dice? En la ley dice, ay, ojalá que le des paz a mi pueblo. En la época de la gracia, dice libro de Efesios, Jesús es nuestra paz. No estoy esperando que me llegue la paz de Dios. Jesús es mi paz. Lo declara el Nuevo Testamento. Numbers says, may he grant you peace. But in Ephesians, the New Testament says, Jesus is our peace. Debes ser un cristiano que no persigue las bendiciones, querido. We don't need to be a Christian that's trying to seek out blessings. Cuando persigues las bendiciones al estilo del Antiguo Testamento, estás bajo la ley. You're trying to seek out blessings, you're living under the law. Debes ser un cristiano al cual las bendiciones le persiguen al estilo del Nuevo You Testamento. need to be a Christian whose blessings are seeking you out, like in the New Testament. ¿Cómo hacer eso, pastor? Vivir en Cristo, And how do we do that? By living in Christ, comer en Él, eating in beber Him, en Él, drinking in descansar en Él. Him, resting in Him. Principio a fin, Él debe ser tu todo. Beginning to end, He needs to be our all in all. Porque en Él, y solamente en Él, ya has sido bendecido. Because in Him and only through Him, you've already been blessed. ¿Cómo lo hago diariamente, pastor? How do I do this on a day-by-day basis? Ya no es, Dios, por favor, bendíceme. It's not praying, God, bless me Ahora, today. si después de todo esto todavía quieres de seguir siguiendo de lunes a viernes, seguir diciéndole, Señor, ay Señor, bendícele a mi hijo, por favor, mi Dios, sigues viviendo bajo la ley. You're still praying from Monday to Friday, saying, God, bless my children, bless me. You're living under the Estás law. esperando que por tu oración Dios te bendiga a tu hijo. You're waiting, expecting that your prayer will drive God to bless your Ya no es child. por favor, Dios bendíceme. Lord, please bless me. Ahora es, levanto el nombre de Jesús en mi vida porque en Él ya he sido bendecido. Levanto el nombre de Jesús en mis hijos porque mi hijo no puede tener más bendición que tu presencia. Porque en tu presencia hay gozo, hay paz, hay protección, hay prosperidad. Porque en tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Now we pray and lift up the name of Jesus in my life or my children's life because through Him, they've already been Claro blessed. que su pastor esto ha enseñado hace meses y meses atrás. Levanten el nombre de Cristo en sus vidas. Pero como usted le entra por un oído y le sale por otro, nomás sigue diciendo de lunes a viernes, Señor, por favor, bendíceme. Por favor, Señor, Señor, Señor. Ya usted vive como quiere vivir. O descansa
en el nombre que es sobre todo nombre. O levanta el nombre que es sobre todo nombre. Sobre la pobreza, sobre la ignorancia, sobre la tentación. Levanto el nombre de Jesús en la vida de mis hijos. Porque no hay nombre que sobrepase ese nombre. Porque en ese nombre hay poder, queridos. You can rest En el descanso. in the name that's above all names. En el descanso, no en lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. No en lo que yo pueda querer para mis hijos. Rest in Him and not what I expect to do for my children. Ya no es por favor Dios bendíceme. Lord, please bless me. Es levanto el nombre de I Jesús lift up the name of Jesus en mi familia, in en mi my negocio. family, in my business, Porque en Él ya he sido bendecido. because I've already been blessed in En Él lo Him. tengo todo. I have everything in Him. Ya no ruego por bendiciones. No longer begging for blessings. Todas estas partes preciosas los he puesto en quotes otra vez para que los repase. Ya no ruego por bendiciones. No longer begging for blessings. Estoy esperando, hemos aplicado, mi hija ha aplicado muchas becas, todavía estamos esperando la respuesta. ¿Y saben qué yo hago? No digo, Señor, Padre, bendícenos. Padre, levanto el nombre de Jesús en esas becas que mi hija ha aplicado. We're waiting on responses from different scholarships that Annabelle has applied for, and instead of saying, God, please, we Porque say we tú, rest. Señor Jesús, abres y cierras puertas. Because God, you're the one who opens and closes Porque doors. tú das gracia y favor. You give grace and favor. Porque que se haga tu voluntad en tu nombre, May Señor. your will be done in your Pero name. pero sí, Señor, ayuda a mi hijo, a mi nieto. Ah. Sigues y sigues y sigues y sigues queriendo doblar el brazo de Dios por tu oración, por tu comportamiento, porque esto, porque lo otro, por tus ofrendas, por tus diezmos. Querido, descansa en Cristo, en Él eres bendecido. Rest. Iglesia, descansemos en Cristo y su preciosa, hermosa, profunda obra en la cruz. To rest in Christ and in the work He's already done on that cross. Puse un quote, ya no ruego por bendiciones. I wrote a quote that says, I no longer beg Hermanos, for blessings. más del 90% de las iglesias en el mundo están rogando por bendiciones. Por eso esta iglesia es especial, queridos. Porque bendito Dios nos da sana doctrina, nuestro Dios. Para que ya no andes rogando por bendiciones. Ya no ruego por bendiciones. Descanso en las bendiciones que Él ganó en la cruz por mí. I no longer beg for blessings, but I rest upon the blessings that He's won on the cross for me. A ver, más sencillito todavía. En el Antiguo Testamento tú tenías que llevar una palomita, un corderito de acuerdo a tu posición económica como una ofrenda al templo para Dios. Para que Dios se agrade, te sonríe y diga, ah, está bien la ofrenda. La ofrenda está muy buena. Y te bendiga. Pero había ofrendas pues que siempre no. In the Old Testament, you had to take an offering, a bird or something, and you had to wait to see if God accepted it and His favor was upon you. ¿Sabes cuál fue la ofrenda que se presentó para que Dios te bendijera? You know what offering was granted so that God could bless us? Una obra perfecta, una perfect ofrenda perfecta, Offering, una ofrenda que Dios aceptó con gozo y alegría. an offering that God received with joy. Esa ofrenda, ese sacrificio fue el Cordero de Dios que quita el pecado del And that mundo. was the Lamb of God who takes away the sin of the world. Por esa ofrenda que Dios acepta, Dios te bendice. Because of that offering that God accepted, He blesses us. Por esa ofrenda, por lo que Él hizo, Dios te bendice. Through His work on the cross, God Para que blesses us. tú ya no trates de hacer cosas para recibir la bendición de So Dios. you no longer have to do anything to receive Para que ya God's no blessing. Aarón, el pastor Aarón o tu pastor Caleb ya no tengan que orar, ay, Dios quiera que te dé paz. No. Cristo, dice el libro de Efesios, es nuestra paz. Christ is our Él peace. es nuestra paz. Aarón dice en el canto y en número 6 en la oración, y te dé su paz. Ya me dio, querido, es Cristo. Ya me dio. No tengo que estar esperando. No tienes que estar esperando
la paz de Dios. You don't need to be Cristo es waiting tu for paz, God's cristiano. peace because Christ is our peace. Ya no ruego por bendiciones. Descanso en las bendiciones que Él ganó por mí en la cruz. Rest on the blessings that He's given us on the cross. Es más, la oración sacerdotal de Aarón en el capítulo 6 se cumplió en Cristo. The priestly blessing that Aaron gave in Numbers chapter 6 has been fulfilled Ese through ruego Jesus se Christ. cumplió en la cruz. It was fulfilled on the cross. Número 6 es la oración profética que se cumple en la obra de Cristo Jesús en la cruz. The prophetic blessing that was fulfilled by Christ on the cross. ¿Qué nos toca a nosotros? Vivir en Cristo We just need to live in Christ y no seguir cantando algo que ya se ha cumplido. not singing something that's already been fulfilled. Ya no estar deseando que Dios nos bendiga o que nos dé su paz. Not wishing or hoping that God will bless us or will give us His peace. Cristo es nuestra paz. Christ is our peace. Cristo es nuestra paz. Somos bendecidos, Señor. And we're blessed in Him. Somos aceptados en We're Cristo. accepted through Him. Gracias a Cristo, nunca serás rechazado por Dios. And thanks to Christ, God will never reject you. Cuando vives en la ley, tienes miedo de que, ¿será que Dios me escucha? When you're living under the law, you wonder, does God ¿Por qué estás hear me pensando or eso? not? Porque te portaste medio mal. Maybe because you did something. Is God going to hear me? My prayer? Estás pensando que Dios te va a escuchar por tu comportamiento. You're wondering if God will listen to your prayer because of what you've done or haven't done. ¿Y sabes por qué Dios te escucha? But God hears your prayer. Te escucha, te mira y te acepta por Cristo. He hears you. He sees you through Christ. La única manera que Dios pueda sonreírte es por Cristo. The only way God can smile upon you is through Entonces Christ. Cristo tiene que ser tu escudo. So Christ needs to be our shield. Tienes que abrazarte de Cristo. And to hold on tight to Tienes Him. que esconderte en Cristo. Hide in Him. Él es tu todo. He is our all in all. En Él somos And bendecidos. we're blessed in Libro Him. de Efesios dice, en Él somos aceptos delante de Dios. In Him, we're accepted before God. Dios nos acepta gracias a Cristo. God accepts us. Dios te thanks to God. sonríe gracias a God Cristo. smiles upon us. Qué Thanks to God. hermoso. Por eso Él es nuestra paz, porque dices, "Ay, si no fuera Cristo, no te aceptaría Dios. Eres aceptado por Cristo. Qué He's our hermoso. peace, because through Him we are accepted. Y esa paz reposa en tu corazón. And that's the peace that rests in our heart. Bendito Dios. Por eso es tan importante aún cantar cantos que vayan con todo el contexto bíblico, no solamente, está en la Biblia. Puede estar en la Biblia. En la Biblia dice, por ejemplo, que Judas se mató y dice, ve tú, haz lo mismo. No nos vamos a ir a matar, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Porque está en la Biblia. No. En todo su contexto. En todo su contexto. Está llegando Jesús Adrián Romero. Consejo de su pastor: no gasten su dinero. Es un falso profeta. Pero canta lindo, me gustan sus canciones. Pues síguelo a él, no sigas a Cristo. Así de sencillo. Comenzó bien, con lindas canciones que adoraban y alababan a Dios. Ahora ni siquiera quiere mencionar el nombre de Jesús. Y sin el nombre de Jesús no hay nada, queridos. Y nadie es nada, aún sea famoso el muchacho este. Se va a enojar el pastor. Querido, tú haz con tu vida lo que tú quieres. Tú quieras. You can do whatever you want to do with your life. Mi responsabilidad como pastor es mostrarte el camino. Tú no quieres andar en el camino, allá tú, querido. As a pastor, my responsibility is to show you the way. It's up to you whether you walk in it or not. Tan simple como eso. Amados, Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. It says,
You shall know the truth, and the truth shall set you Esta free. es la verdad del cristianismo. Así tenemos que vivir. Amparados en Cristo. And we need to live sheltered in Christ De principio a fin. from the beginning to the end. En nuestras oraciones, ¿y cómo oramos? En Cristo. Our prayers need to be in Christ. ¿Cómo enfrentamos cada día? En Cristo. How we confront our days through Christ. Levante todo el tiempo el nombre de Cristo. Lift up the name of Jesus in your life. Porque en Él usted es bendecido. Because in Him and through Him En we're Él usted blessed. tiene protección. In Him we're protected. No voy a volver a predicar esto porque ya lo he predicado hace meses atrás. Levantar el nombre de Jesús cada día en sus vidas. Ruego, familia, que comencemos a practicar, porque de esa manera nuestras vidas serán diferentes. If we put this into practice, our lives will be different. Vamos a orar. Porque en Él somos bendecidos. Porque la verdad de las cosas, queremos reconocer que por nuestras obras, por nuestros pensamientos, porque como somos, por nuestra flojera espiritual, porque no leemos la Biblia, porque nos tienen que rogar venir a la iglesia, porque no venimos a la iglesia y ni avisamos, porque somos unos mediocres cristianos, Señor, no deberías bendecirnos. Esa es la pura verdad. Pero nos bendices en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Porque nos aceptas en Cristo Jesús. Porque nos sonríes en Cristo Jesús. Porque recibimos lo que no merecemos gracias a Cristo Jesús. Gracias, mi Dios amado. Levantamos el nombre de Jesús en alto en esta iglesia, porque ese es el único nombre que será levantado siempre, Señor. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.